Marisquería Galeón. Nos ubicamos en calle 2 de abril 105, en el centro de Apizaco, Tlaxcala. Visítanos, Marisquería Galeón. Bienvenidos a Contacto Digital, una emisión más de expresión ciudadana y difusión publicitaria. En esta ocasión nos acompaña una invitada, la licenciada María del Mar Mora López, quien es psicóloga terapeuta infantil. Bienvenida, licenciada Mar. Ya nos conocemos hace algún tiempo, pero te queríamos invitar para que nos des tu punto de vista desde el punto de vista psicoemocional. Ya tuvimos aquí en Contacto Digital a una maestra que es directora de una primaria, ya nos dio su punto de vista y la verdad muy congruente la maestra. También tuvimos la opinión médica del doctor David Pérez, también muy congruente en su expresión como médico, como profesionista, como ciudadano, y que obviamente comentó que no es viable en este momento el regreso a clases. Pero queremos cerrar este segmento con usted, licenciada. Qué mejor que una especialista, una psicóloga, terapeuta infantil, nos dé su punto de vista, que es muy interesante, si es viable o no el regreso a clases. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, licenciado Carlos, por la invitación, y pues muy contenta de estar aquí con todo tu público. Y pues ahora sí la pregunta del millón, ¿no? ¿Es viable o no es viable? Yo creo que aquí corresponde primero pues a una decisión de los padres. Sin embargo, hay que hablar del aspecto emocional que está sucediendo en los niños, porque tiene un aspecto positivo, pero también tiene un impacto negativo. Lo primero, se podría decir negativo, que no regresen a clases los alumnos, es el hecho de que se está construyendo un rezago emocional, un rezago sin duda en los aprendizajes, claro, en su madurez, que es parte del proceso emocional de todo el ser humano. Entonces, desarrollo y crecimiento fundamental. Exacto. Entonces, al tener un rezago en alguna de estas áreas, pues sin duda nos va poniendo limitaciones. Y es importante resaltar que, bueno, todas las habilidades en este momento emocionales que se están rezagando sí se pueden recuperar, o sea, a lo mejor no en este momento, en 2 días, en 3 días, en algún momento se van a recuperar. Pero también hay que aclarar que los niños todos son distintos. No es lo mismo hablar de un pequeño que iba a ingresar al preescolar, hablar al chico adolescente que va a ingresar a la secundaria. Claro, por supuesto. No, son procesos. Y los cambios son distintos totalmente. Son procesos totalmente distintos y va a crear situaciones emocionales diferentes. Por ejemplo, el caso del pequeño que no ha podido ingresar al preescolar, está creando un apego mayor a la familia o a la persona que lo esté cuidando en este momento o le esté trabajando, claro, las situaciones escolares, y no está aprendiendo a lo mejor situaciones negativas, ¿no? O el hecho de que te digan eso no lo agarres, eso no lo tomes, siéntate, respeta las reglas, es una situación emocional, obviamente que más adelante nos va a ayudar para respetar situaciones emocionales de los demás o ser empáticos, claro, ante alguna situación. Y licenciada, ¿cuáles han sido los 3 principales impactos emocionales que usted ha notado en los niños, en las niñas, durante ahorita esta pandemia que han estado en línea? Mira, yo tengo aquí como un dilema. Claro. En la consultoría privada me han llegado muchos niños, obviamente, que yo les pregunto a los papás, o sea, ¿esto era cuando iba a la escuela o esto es a partir de ahora? Y la verdad me dicen, no lo sé, no me había dado cuenta hasta ahora que lo tengo en casa. Me doy cuenta que no pone atención, me doy cuenta que no maneja sus emociones, me doy cuenta que esto, y hay papás que te dicen, no, definitivamente mi hijo no era así o mi hija no era así, claro, lo está haciendo ahora. Lo que se está desarrollando al no ir a la escuela, en los casos que yo he visualizado, es ansiedad, depresión, niños que están padeciendo violencia intrafamiliar. También. Exacto. Por supuesto, se incrementó en todos los índices. En todos y en todos los aspectos, ¿no? En cualquier tipo de violencia. He notado esta parte de trastornos del sueño, también ya hay alteraciones en el sueño, que repito, la mayoría de los niños... Ya son cosas anormales, obviamente, que no se reflejaban antes de la pandemia. Exacto. No es lo mismo que el niño vaya a la escuela,
conviva con sus iguales, con sus pares, se canse, genere ciertas emociones y llegue a casa, hace lo que siempre hacía y se duerma, ¿no? Claro, por A que en supuesto. casa no se le genere tal vez alguna ¿Se les ha emoción. generado más miedo, maestra, de lo natural, de lo normal a los niños ahorita con la pandemia? No es bueno regreso a clases porque te vas a contagiar, te vas a enfermar, te puedes morir. Pero a veces los papás también abusamos de esa situación y los llevamos a los centros comerciales, a los cines, a las áreas públicas, y ahí sí no le metemos nada de miedo a los niños. A veces somos como hipócritas, valga la expresión, en ese aspecto. Pero ¿cómo podemos influir, licenciada, los papás para que tengan, ya sea un regreso a clases presencial o continúen en línea, pero que obviamente evitando esos impactos negativos, ¿no?, en ellos? Claro, lo más importante es como papá, pues te analices, ¿no? Soy un papá que siembra pánico, soy un papá que le digo que eso no existe, soy el papá que todo lo ve exageradamente positivo, o sea, como papá me tengo que analizar qué tipo de educación en general estoy dando, independientemente del COVID, ¿no? Entonces, si yo soy un papá que vive con miedo, con incertidumbre, es lo que voy a sembrar en mi hijo. Si soy un papá que siempre estoy escuchando las noticias negativas todo el día o todo el tiempo, aunque yo no se las diga directamente, Claro, va a ser negativo. para el niño va a ser negativo, sí. Todo es catastrófico, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en lo que escuchan en casa, lo que están viendo en casa y como papás la información que le estamos dando. Porque en este punto ya son hábitos. O sea, no tiene que ver... Son hábitos directos. Sí. Algo, conviven todo el día preferencialmente, ¿no? Exacto. Y hábitos pues que tienen que ver con la higiene, ¿no? Pero también así tiene que ver con la salud mental. O sea, sí me tengo que lavar las manos, sí tengo que traer mi cubrebocas, sí me lo tengo que estar cambiando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tengo que darle cierta prioridad a la salud mental. Totalmente. Maestra, me informa que vamos a un corte. Le dejo una pregunta y al regresar me la contesta. ¿Qué emociones o impactos positivos o negativos tendría el regreso a clases presenciales? Ahorita me la contesta. Vamos a un corte. Marisquería Galeón. Nos ubicamos en calle 2 de abril 105, en el centro de Apizaco, Tlaxcala. Visítanos, Marisquería Galeón. ¿Qué tal? Estamos de regreso después de este corte. Licenciada, los papás nos preocupamos pues por el aspecto médico, que estén bien de salud, el físico, el alimenticio, el educativo. Pero es difícil que le demos el trato psicoemocional, la salud mental que ahorita usted refería, y yo creo que es el principal y el fundamental. Hablábamos de la pregunta, ¿qué aspectos positivos o negativos puede traer este regreso a clases, maestra? Bueno, negativos, yo creo que la mayoría de las escuelas no están preparadas para atender la parte emocional o la salud mental de los alumnos, que debería de ser una prioridad en este regreso a clases. Dejar a un lado los aprendizajes una semana, 15 días, y decir cómo están mis alumnos mentalmente. O sea, ¿qué pasó en este año? Una evaluación previa. Exacto, que no nos vimos, pero emocionalmente hablando, porque vas a saber a qué te vas a enfrentar, ¿no? Si tengo alumnos que tuvieron una pérdida, están en un proceso de duelo o no cerraron ese proceso de duelo, claro. Y que también es muy importante aclarar que no es lo mismo el familiar que perdiste por COVID al familiar que perdiste por cáncer, ¿no? Claro. ¿Y en qué época? O sea, hubo familiares que fallecieron por cáncer, pero tuviste chance de despedirte, ¿no? O la autoridad... Sí, el proceso fue lento. Exacto, y la autoridad también te dio chance pues, de irlo a enterrar, de que estuviera la familia, de que lo velaran, etcétera. Y a los que fallecieron por COVID, nada. O sea, no pudiste decir adiós. No se vienen a los hospitales por la misma situación. Exacto. Entendible. Entonces los alumnos o los niños, los adolescentes aprendieron a despedirse de manera virtual también, ¿no? Ya tomaban, pues ahora sí que la misa o dependiendo sus creencias, claro. Este duelo de manera virtual. El no regresar a las aulas implica que esos duelos se alarguen, porque la familia o las personas siguen sumidas en esos procesos de duelo. Independientemente cómo haya fallecido el familiar, siguen sumidas en ese proceso de duelo. Y eso desencadena otros problemas en los niños. Eso puede desencadenar depresión, ansiedad, otras situaciones en los violencia niños, en los intrafamiliar, como lo comentaban, etcétera.
y eso, bueno, ya tendría que atenderse de manera individual con cada alumno, pero sí tenemos que hacer un monitoreo de qué está pasando emocionalmente con cada uno de ellos. Eso sería como la parte positiva de un regreso, que sería el visualizar cómo están mis alumnos, porque a veces los papás no lo ven, ¿no? Ahorita en línea, por ejemplo, me decían las maestras, te voy a canalizar a un niño porque yo nomás dejé esta actividad, pero lo que me escribió, lo que me dijo en su tarea, o sea, mal, ¿no? Yo creo que, maestra, también hay que hacer un llamado a las autoridades pues estatales en materia de educación y de salud, y que se enfoquen en lo que usted está refiriendo. Nos enfocamos en cuestiones médicas, en cuestiones educativas, pero descuidamos esa parte de salud mental, y obviamente los niños ahorita van a llegar variados, valga la expresión, unos con unos trastornos, otros en otra sintonía. El amigo que yo tenía hace un año en la primaria ya no es el mismo. Lo cambiaron. ¿Qué pasó? Si tú no eras así y ahora ya eres agresivo o eres retraído. Maestra, finalmente las emociones, ¿cómo deben de ir paulatinamente transcurriendo? En el sentido de los papás, ahorita que los motiven para regresar a clases o finalmente si deciden permanecerlos en línea, pues ¿cuáles deben ser los mecanismos prácticos para que los papás no cometamos esos errores y les sembremos semillas que no corresponden a su sano crecimiento? Claro, lo más importante, yo creo que como papás elegimos la escuela que nos va a brindar lo que nosotros queremos para nuestros hijos, ¿no? O sea, si hay escuela que va a trabajar de manera presencial, pues es lo que yo quiero para mi hijo, en ese le inscribo. Si quiero que siga en línea, pues voy a buscar una escuela en línea, ¿no? Eso también va a depender, pues obviamente, de nuestro recurso económico. Sí, por supuesto. Muchos papás han bajado circunstancialmente. Muchos papás perdieron trabajo. Empleo. O mamás que no trabajaban y falleció el papá y pues ahora la mamá tuvo que salir a trabajar. Son muchos procesos. Claro. Pero yo lo que les diría a las mamás, a los papás principalmente, volvemos a lo mismo, a crear hábitos, a monitorear y visualizar emociones en los niños, a checar esta parte de cómo están durmiendo, cómo se están alimentando. O sea, de verdad ahorita ha habido también mucho sobrepeso, porque los niños pues con esta ansiedad comen más, están todo el día en casa, van y cada 10 minutos abren el refrigerador, toman lo que quieren, toman lo que quieren, no se están ejercitando. Entonces, más que nada es el tratar, o más bien educarles, no tratar, hay que educarles ante esta situación y de higiene y la salud mental. También. El de ser empáticos con los demás, el de si tu compañero está diciendo que esto le da tristeza o está sensible, tienes que entenderlo. Claro. Lo que es verdad es que ante esta pandemia, ante el trabajo en línea, también hemos creado niños más resilientes. O sea, nosotros que fuimos a lo mejor niños y salíamos a jugar a la calle y no existían estas cosas, claro, crecimos de otra manera. Así crecimos. Y ahorita pues nuestros niños de por sí no salían tanto por la inseguridad, ¿no? O situaciones sociales que suceden. Sí. Pero ahora están siendo de verdad unos guerreros y están siendo resilientes, porque a pesar de todo lo negativo buscan la manera, ¿no? Yo escucho niños que pues crean su link para verse ellos mismos en Zoom, jugar en línea, hacer el grupito de WhatsApp con sus compañeros, el tratar de llamar. Se adoptaron más que un adulto a esta situación pues de limitaciones y de muchas restricciones. Exacto. Sí, sin duda. Eso se valora bastante, ¿no? Hasta nos enseñaron a manejar Exacto, es correcto. ¿no? Plataformas que no conocíamos, y sin duda eso, pues yo creo que sería la parte buena. También la parte positiva que yo veo es que en esta convivencia familiar muchos no la tenían y se pudo dar. Papá y mamá ya estaban en casa. Lo digo, los que no sufrían violencia, ¿no? Se pudo dar esta convivencia y se pudieron dar otras actividades ya como tal en familia, se acrecentaron valores, se trabajaron emociones de manera familiar. O sea, no todo ha sido malo, pero va a depender el contexto y cada tipo de familia. Hubo violencia intrafamiliar por la misma cercanía, la de estar bajo un mismo techo todos al mismo tiempo, pero también hubo buenas herramientas, hubo buenos momentos que los papás hemos tenido de plática, de conocer más a nuestros hijos y de ver factores positivos también, ¿no, maestra? Sí, y más que nada yo creo que ahorita también la responsabilidad social, que nos ayuda mucho en esta parte de la salud mental, va a ser básica.
O sea, si yo me siento mal, si yo estoy enfermo, si yo tengo el estornudo, tantita tos, mi responsabilidad social me dice que me quede en casa. Así es. Y que eso pues nos genera emociones y en los niños la tienen que tomar y aprender. Por supuesto. Ya para ir finalizando, maestra, licenciada y psicóloga terapeuta infantil, una recomendación a los papás para este regreso a clases o para los que van a decidir también quedarse en línea. Yo les diría a los papás, por favor, que eduquemos en hábitos, en no sembrar el miedo, en tratar de ser empáticos y visualizar emociones. Si tu hijo no estaba presentando conductas que ahora presenta, que para ti son negativas, tenemos que checar qué está pasando. Y si tu hijo ya no quiere socializar, se está aislando, ya no quiere estar solito, hay que atenderlo, porque eso tampoco porque es eso normal. desencadena otros problemas y Dios no lo quiera, hasta el suicidio ya se está llamando. Se incrementó esa etapa, ¿no? En esta época de pandemia. Sí, entonces hay que ser muy observadores de nuestros hijos y obviamente educar para las emociones y en hábitos. Te agradecemos que hayas aceptado la invitación. Y aquí en Contacto Digital Ciudadanos ya tuvimos la opinión de una profesional académica, una maestra, directora de una primaria. Tuvimos la opinión del médico David Pérez Suárez, que obviamente nos dio su punto de vista profesional desde el punto de vista médico, pero también no dejamos de lado la opinión de una psicóloga terapeuta infantil, que es lo más importante que debemos de considerar los papás, porque al final tenemos la última decisión si regresan a clases o no, o continúan en línea. Pero al final lo más importante, ya lo dijo una experta, seguir cuidándonos, seguir sembrando esos buenos hábitos, esos buenos valores, que hagamos unos buenos ciudadanos. Gracias por estar en Contacto Digital y nos saludamos en la próxima emisión. Dios los bendiga. Saludos. Marisquería Galeón. Nos ubicamos en calle 2 de abril 105 en el centro de Apizaco, Tlaxcala. Visítanos, Marisquería Galeón.